Muy buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos otra vez a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. La tarde de hoy tenemos al colega José Abreu, experto en temas tributarios, miembro de Participación Ciudadana, quien viene a conversar con nosotros sobre la propuesta de reforma fiscal integral. José, buenas tardes de nuevo. Saludos, profesor. Ya yo soy casi un segundo conductor acá. Al igual que Santiago, un socio del programa o un colaborador o un productor asociado del programa. Así es, así es. Dime a ver, José, ahí después de las elecciones hemos visto que muchos sectores han estado comentando sobre la esperada reforma fiscal que ya en el 2021 se hizo como una especie de ensayo, se suspendió a raíz de que el presidente dio un discurso y dijo que eso no iba a suceder, a pesar de que los organismos internacionales han estado recomendando que la República Dominicana debe hacer la reforma. Sin embargo, ahora después de las elecciones, que vimos que pasamos unas elecciones sin muchos traumas, unas elecciones que, contrario a otros años, no vimos ese, por ejemplo... Hasta la campaña fue tranquila. Fue tranquila. Y no, que no se vio el tema, Joseph, de lo que era el uso de los recursos del Estado y el aumento del gasto público. Y lógicamente, quizá en la forma que se terminó las elecciones, eso dio cabida a que inmediatamente se estuviera tratando el tema de la reforma fiscal. ¿Cuál es tu opinión, ya que hay muchos sectores que han estado haciendo propuestas? Sí, efectivamente hemos visto, de hecho, varias de las propuestas. Algunas son reiterativas, ya son propuestas que tienen años circulando, como de nuestros amigos del CRES. Del CRES. Igual de nuestro amigo Barnista, que tiene años preparando también su propuesta. Y otras propuestas que han surgido de grupos económicos, y tenemos conocimiento de algunas instituciones que desde su enfoque de trabajo están también trabajando sus reflexiones que deberían, ellos entienden, ser incluidas en una reforma fiscal, apoyando cada una lo que pretenden motivar. Algunos temas de recaudación, otros temas de competencia, porque hay indicadores como el Doing Business Global que miden la facilidad de hacer negocio en un país en función también de la complejidad de sus sistemas tributarios. Es correcto. Y cada uno está aportando desde su óptica cómo entiende que va a fomentar o va a proyectar esa reforma fiscal integral, que es un mandato de la Ley 1-12 de la Ley Nacional de Estrategia. Estrategia Nacional de Desarrollo, en su artículo 36, que manda, dentro de otros, un pacto fiscal, también un pacto eléctrico, y un pacto en materia de educación, seguridad social, entre otros aspectos que deben ser ya tocados y retomados. Luego de esa ley salió la ley 253-12, que incluyó una especie de reforma fiscal, pero no eran básicamente rectificando lo que es el esquema tributario. Cuando hablamos de tributario, solamente los ingresos, los impuestos. Ya cuando se habla de reforma fiscal integral, en el marco de un pacto fiscal, que hay que entenderlo así, una reforma fiscal integral debe tocar el ingreso, el gasto, sobre todo, inclusive el modelo económico y así. Inclusive las exenciones, yo sé, debería incluir. Sí, como parte de los elementos del tributo, también forma parte de las exenciones, la base imponible, la tasa. Igual las exenciones deben ser tocadas, deben ser bien revisadas, tocadas. Preocupa a veces, dentro de las muchas propuestas que surgen, que, como dicen los físicos, bien, la teoría está bien, pero ¿dónde están las matemáticas? Mucha gente habla de subir, bajar tasas, pero no me tira los números. Por ejemplo, yo he visto la propuesta del CRES, que está bastante interesante, pero se centra, específicamente en lo que son reducción de tasas. Tú que también has visto esa propuesta, ¿de dónde tú crees que pudieran compensarse los ingresos que dejarían de percibirse por esa reducción de tasas? La apuesta del CRES, que es uno de los modelos de reducción de tasas, normalmente se utiliza en países con unos niveles de evasión exageradamente altos. Nosotros tenemos niveles de evasión altos, pero también tenemos un componente formal que es alto también. Países como Paraguay, que tenían una evasión cercana al 80%, utilizaron una estrategia para formalizar, para atraer a lo formal el informal. Para Correcto. Eso tú normalmente utilizas reducciones de tasa. El CRES apuesta a que con la reducción de tasas globales
va a dinamizar la economía, por lo tanto va a crecer el PIB. Entonces, una tasa menor sobre un PIB mayor, sobre una presión tributaria menor sobre un PIB mayor, va a representar mayores ingresos para el Estado. Eso es como la apuesta global. Es una teoría muy famosa, la llamada curva de Laffer. Sí, ese es el principio de esa teoría, que fue propuesta en los años 80 por ese economista para el gobierno de Ronald Reagan, que la implementó y efectivamente no funcionó. No se cumplieron los pronósticos. Y dentro de la doctrina económica siempre se habla de que la curva de Laffer tiene una debilidad, y es que hay un componente que no se puede determinar, y es el nivel óptimo. La curva de Laffer habla que a tasa cero, recaudación cero, obviamente. Claro. Y a tasa 100%, pues la gente no invierte porque le van a quitar toda la ganancia, también recaudación cero. Entonces hay que buscar, no es un tema de bajar tasas, sino buscar una tasa óptima, donde está la mayor cantidad de recaudación con esa tasa. Ya después que tú pasas de la tasa óptima, entonces tú comienzas a bajar la recaudación porque comienza a entrar un esquema confiscatorio. Pero si te vas muy por debajo, pues entonces tienes bajas recaudaciones porque no estás captando la cantidad de presión tributaria que puede demandar la economía. Y justamente ahí es que está la debilidad fundamental de la curva de Laffer, que no se puede identificar en una economía en qué nivel está dentro de, si está en el nivel óptimo o por debajo o por encima. Es complicado y complejo de identificar eso, y eso ha sido una de las mayores debilidades, y la fue en esa administración de Ronald Reagan, porque se entendió que iba a generar una inversión mayor, que la generó, pero las tasas eran realmente bajas en ese momento, y cuando la bajaron mucho más, lo que se cumplió sí la curva de Laffer, pero en el sentido contrario. En el sentido contrario. O sea que las recaudaciones en este caso no aumentaron según las proyecciones. Yo entiendo que igual, Joseph, aunque se ve interesante la propuesta del CRES, tiene algunas debilidades, y es que, por ejemplo, pudiera funcionar a largo plazo. O sea, si el gobierno tuviera excedente en cuanto a lo que son sus recaudaciones, pudiera ser un buen mecanismo para lo que tú planteabas, el tema de lo que es la evasión. Pero que también con el tema de la evasión, tenemos que evaluar la situación de informalidad, que no necesariamente tiene que darse por el tema de lo que son las tasas elevadas. Entonces, yo entiendo que, y la misma modificación que se hizo en el 2012 planteó una reducción de tasas. Por ejemplo, recuérdate que se elevó el impuesto sobre la renta, se elevó a 30 y se iba a desmontar hasta los niveles que están. En el caso del ITEVI fue todo lo contrario, sino que se evaluó que aquellos productos que estaban exentos entonces se iban a ir a una tasa menor y que luego fue incrementando. Perfecto. O sea que yo entiendo que esa posición pudiera evaluarse, aunque también recuerdo que en esa reforma, se establecieron unos parámetros que iban a permitir que posiblemente se bajara la tasa del ITEVI, me parece. Eso fue una trampa, porque se planteó un objetivo que era irrealizable. Que no se iba a alcanzar. Que no se iba a alcanzar. Lograr hasta el 2015 una presión tributaria de un 15 era imposible. Yo creo que recientemente llegamos a un 14 y algo, creo que un 15. Yo estuve mirando las estadísticas que publicó la OCDE conjuntamente con la CEPAL, y para el 2024 está todavía en un 13.5. Un 13.5. Con la reducción del PIB en la pandemia, sí logramos superar ese tope, pero no era real, era producto de esa caída del Producto Interno Bruto. Entonces, yo creo que fue irreal desde el principio, fue una trampa para fomentar de que supuestamente la eliminación del IPI, la reducción de la tasa del ITEVIS. Es correcto. Y era hasta contradictorio, porque si yo aumento la tasa para llegar a una presión tributaria y luego la bajo, pues entonces voy a caer a lo mismo. Voy a caer de nuevo a la presión tributaria. Pero nada, así se planteó, y esperamos ahora que en los debates de la reforma actual sí se haga en el marco del pacto fiscal. El pacto, cuando manda un pacto fiscal no es una reforma fiscal. Un pacto fiscal es la base de la reforma fiscal, fiscal, que va a incluir una reforma en la ley de presupuesto y la forma en la que se va a ejecutar el gasto público. El gasto público. También va a incluir hasta la ley de crédito público, una ley de responsabilidad fiscal y cuándo se va a colocar deuda y para qué específicamente. Y va a incluir esa revisión y eficientización del gasto, sobre todo la revisión del mismo modelo económico, cómo lo vamos a proyectar, cómo lo vamos a apostar.
si vamos a traer inversión, vamos a apostar a traer inversión. Para traer inversión hay que dar incentivo a los inversionistas, porque no es lo mismo tú diseñar un sistema tributario para el que vive aquí que para el que está afuera y traiga sus capitales. Es correcto. Entonces tú tienes que fomentar, si tú quieres traer capitales, tú tienes que fomentar políticas que le generen beneficio a los que están fuera, y ahí entramos a las exenciones. Se habla mucho del tema del gasto fiscal. De eliminar exenciones y el gasto tributario que representan las exenciones. Y eso tiene dos premisas que no se están tomando en cuenta. Una, que aún tú elimines todas las exenciones hoy, hay muchos derechos adquiridos que se van a ir agotando en un plazo de hasta 15, 30 años, que ya están adquiridos ahora, ¿no? Entonces, el efecto que tú vas a buscar no lo vas a tener de manera inmediata. Exacto. Y los resultados que necesitas se necesitan de manera inmediata. Pero hay otra premisa que trae eso, y es que esa eliminación, cuando tú dejas un grupo grueso de personas que están operando con derechos adquiridos en el marco de una exención, va a limitar las nuevas inversiones porque no quieren competir con una persona que tiene una exención. Yo no voy a invertir en una zona franca en República Dominicana o en una ley de desarrollo si me están quitando los incentivos. Si yo no tengo un incentivo, entonces tengo que entrar a competir con una persona que todavía le quedan 8 años, 7 años, 10 años de incentivo. No, y que también tenemos competidores a nivel regional en otros países que posiblemente no tomen las mismas decisiones. Entonces, sí, efectivamente, las leyes de exención hay que revisarlas. Hay leyes que no han cumplido su objetivo. Y un ejemplo rápido es la ley de desarrollo fronterizo. Se renovó inclusive, pero la frontera sigue siendo una de las zonas más pobres del país y ahí no se ha generado ningún tipo de desarrollo, porque obviamente no se ha planificado bien la infraestructura que falta para crear vías comunicacionales, puertos, aeropuertos. No se acompañó con esa ley. Tiene que ser una estrategia real. Por eso es que una reforma fiscal implica que se diseñe tanto el gasto, la inversión pública, el modelo económico. O sea, no es solo simplemente desde un pacto, no simplemente no simplemente de aumento de tasas. La tasa viene después. Primero yo digo qué es lo que yo quiero hacer con el país. ¿Dónde voy a gastar? ¿Cuál es el nivel de calidad que yo quiero de ese gasto público? En materia de gasto, de inversión, yo debo pensar en el gasto público, pensarla desde el gasto público, cómo yo le voy a generar beneficio al contribuyente, porque el dinero, como quiera, se gasta. Y yo le pongo un ejemplo personal. Yo tal vez tengo una tributación directa, que puede rondar entre 18, 20 de mi ingreso, ¿verdad? De mi renta. Correcto. Pero igual yo tengo que gastar en colegios que me pueden representar fácilmente 80, 90 mil de mi dinero. O sea, yo como quiera estoy sacando el dinero. Si el Estado me vende, me dice, mira, esos 90 mil que tú gastas aparte en gasto educativo de tu dependiente, esos 90 mil, págame a mí 60 más de lo que tú pagas de impuestos. Págame a mí 60 más. Y yo te voy a dar la educación gratuita, como sucede con los países. De la misma calidad que tú la estás recibiendo en materia privada, como ocurre en los países que ofertan ese tipo de calidad. Entonces yo lo pago con gusto, yo no estoy pagando más, yo estoy pagando menos. Porque en lugar de 80 voy a pagar 60. 50 más. Y va a recibir el mismo servicio. Y voy a recibir un servicio lo que respecta más integral a educación. Entonces esa es la lógica que debe existir detrás y no venderlo como que es un aumento de impuestos. Si tú lo vendes como un aumento de impuestos vas a tener rechazo social. Normalmente la mayoría de las reformas que se han hecho en los últimos años han sido aumentando los impuestos sin aumentar la calidad de los servicios públicos que ofrece. Y las personas han tenido que continuar contratando de manera privada los servicios de salud, de educación, de seguridad, de transporte. Entonces, por eso es el rechazo, porque tú pagas más y no recibes nada a cambio. Entonces, yo debo pensar la reforma en cómo yo voy a lograr que ese ciudadano que hoy tiene la necesidad de manejar, de comprar un vehículo privado y contratar un préstamo, en lugar de utilizar un préstamo para una maestría o para un emprendimiento, tengo que utilizarlo para un vehículo porque no me garantiza un transporte de calidad. Entonces yo debo pensar en cómo yo voy a garantizar y cuánto me cuesta. Es lo primero. ¿Cómo yo voy a garantizar la educación que está demandando la sociedad y cuánto me cuesta? Una educación bilingüe, una educación en la educación moderna, ya en lo que son la materia STEM, ciencia, tecnología, matemáticas. O sea, ese enfoque, yo debo pensar como Estado, ¿cómo yo lo voy a garantizar? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cómo se va a compensar? Tú sabes, yo sé que también hemos observado que la propuesta del CRES con el tema de la reducción de tasas también se fundamenta
en lo que sería un incremento en la base del ITEVI. Vamos a querer que tú nos trates este tema, pero después de esta breve pausa. Volvemos ahora.